Se rieron de ella por 3 años, hasta que su cosecha fue 3 veces mayor. Nadie creía que aquella mujer lograría sacar una cosecha decente de la tierra seca que le había quedado. Decían que era terquedad, decían que era orgullo, decían que era cosa de gente que no sabía aceptar un consejo. Pero fue justo en medio de aquella plantación de maíz maltratada por el sol que todo empezó a cambiar, y nadie, ni ella misma, sabía aún la magnitud de lo que estaba por venir. El sol ya estaba alto cuando Graciela echó otro puñado de fertilizante mineral en la tierra seca, esparciendo el polvo fino sobre las hojas cansadas del maizal. Sentía el olor a polvo pegado en la ropa, el sudor escurriendo por debajo de la gorra y el peso de otro día que parecía repetir los últimos 3 años de su vida. Del otro lado de la cerca, recostados en la troca blanca, 3 hombres observaban la escena con esa sonrisa de quien ya sabía el final de la historia antes de que terminara. «Ahí va otra vez», dijo Fausto, cruzando los brazos, «tirando pesos como los ha tirado en los últimos años». «Déjala, Fausto», respondió Héctor, el del medio, ajustándose el sombrero. «Cada quien sabe de su vida». «Sabe de la vida, pero no sabe sembrar», completó Rosendo Villarreal el tercero, soltando una risa breve. Graciela los escuchó como siempre los escuchaba. No volteó la cara. Siguió esparciendo el fertilizante mineral, despacio, cuidando cada planta como si fuera lo único que le quedaba por cuidar en este mundo. Era extraño pensar que 3 años atrás todo aquello era diferente. La propiedad tenía otro dueño, otra forma de manejar las cosas, y ella, Graciela, era solo la mujer que ayudaba con las labores, sin voz en las decisiones importantes. Todo cambió cuando su esposo, Efraín Mendoza, decidió irse tras un sueño que él decía mejor que aquella vida de tierra y sol. Se fue una mañana del mes de mayo, dejó una nota sobre la mesa de la cocina y nunca volvió. Dejó atrás la casa, los 2 hijos y una propiedad llena de deudas. Podría haber vendido todo. Mucha gente de la región pensaba que era la decisión más sensata. Pero Graciela tenía una terquedad en el pecho que no cabía en consejo de nadie. Decidió quedarse. Decidió trabajar la tierra sola, aunque no supiera bien por dónde empezar. Fue entonces cuando los vecinos empezaron a reírse. No era una risa de maldad pura, al menos no al principio. Era más bien una risa de quien se burlaba, de quien veía aquello como una apuesta perdida antes de comenzar. Fausto, Héctor y Rosendo Villarreal eran dueños de las tierras vecinas, hombres que crecieron sembrando como sus padres sembraban y como sus abuelos también sembraban. Para ellos una mujer no tenía experiencia para manejar una propiedad sola, e insistir en eso era pérdida de tiempo. ¿Viste que compró ese costal de fertilizante mineral de importación otra vez?, preguntó Rosendo Villarreal un día, en la tienda de don Inocencio, donde los productores de la zona se reunían para tomar café y compartir noticias. «Oí decir que gastó lo que no tenía», respondió Héctor moviendo la cabeza. «Pobrecita, va a terminar perdiendo todo», completó Fausto sin parecer sentir mucha lástima en realidad. La noticia siempre llegaba hasta Graciela, de un modo u otro, a veces por un comentario suelto en el mercado, a veces por miradas de reojo cuando pasaba con el camión destartalado, cargado de costales de abono. Aprendió a tragarse eso, guardarlo en el pecho y seguir trabajando. Esa tarde, terminando de esparcir el fertilizante mineral en el último surco, Graciela sintió un dolor en la espalda que ya conocía bien. Eran los efectos de días enteros doblada sobre la tierra, cargando peso que no era para que una sola persona cargara. Enderezó el cuerpo despacio, miró el maizal que se extendía hasta el pie de la sierra y respiró hondo. Pensó, como hacía casi todos los días, en su madre, doña Esperanza, que vivía en un pueblo pintoresco a 2 horas de ahí y que siempre repetía la misma frase cuando Graciela era niña. Tierra mala es tierra que nadie tuvo paciencia de escuchar. Graciela había crecido escuchando aquello sin entender bien el peso que llevaba la frase, pero ahora, de adulta, con su propia tierra en las manos, sentía cada palabra como si fuera un mapa que su mamá le había dejado para seguir. Cuando era joven, Graciela soñaba con estudiar agronomía. Llegó a inscribirse en un curso técnico en Guadalajara, pero su papá se enfermó ese año.
Necesitó cuidados, y el dinero que era para pagar los estudios se usó para sus medicinas. Graciela nunca se quejó de eso. Nunca culpó a su papá por haberse enfermado, pero guardó, en un rincón escondido del pecho, las ganas de algún día demostrar que sabía tanto de tierra como cualquier ingeniero titulado. «Mamá», la voz de su hija, Jimena Mendoza, llegó de lejos corriendo por el sendero de tierra que conectaba la casa con la plantación. «Mamá, el señor Guzmán llamó. Dijo que necesita hablar con usted sobre el crédito bancario». Graciela sintió el estómago apretarse. El crédito bancario, aquello que venía posponiendo hablar hacía semanas, esperando que la cosecha de ese año por fin diera el resultado que había estado esperando tanto tiempo. «Dile que lo llamo más tarde, hija», respondió tratando de mantener la voz calmada. «Ahora necesito terminar aquí». Jimena Mendoza, con sus 16 años y un aire de muchacha que ya había visto demasiado para su edad, se quedó parada mirando a su mamá por un instante. No dijo nada, pero la mirada lo decía todo. Una mirada de preocupación mezclada con un resto de esperanza, porque, a pesar de todo, Jimena aún creía que su mamá podría salir adelante. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora siguiendo. Graciela regresó a casa aquel atardecer cargando un cansancio que no era solo del cuerpo. Era un cansancio que se venía acumulando hacía años, como capa sobre capa, sin espacio para descansar de verdad. La casa donde vivía con sus 2 hijos era sencilla, de ladrillo, con un patio grande donde aún estaba el columpio de llanta que el hijo menor, Mateo Mendoza, de 10 años, usaba después de la escuela. Fue él quien vino corriendo a recibir a su mamá, con esa sonrisa amplia que solo un niño sabe dar, aunque las cosas en casa no estén fáciles. «Mamá, ¿vio las gallinas hoy? Pusieron 5 huevos», dijo el niño, orgulloso, como si hubiera logrado eso él solo. Graciela sonrió, una sonrisa cansada pero sincera, y pasó la mano por la cabeza de su hijo. «Sí, las vi, hijo. Tú las cuidaste tan bien». Entró a la casa, se quitó las botas cubiertas de polvo y se sentó en la mecedora del corredor por un instante antes de enfrentar el teléfono. Necesitaba llamar al señor Guzmán, el gerente del Banco del Pueblo, pero antes de eso necesitaba ordenar sus pensamientos. El crédito bancario lo había solicitado 2 años atrás, cuando decidió cambiar la forma de cuidar la tierra. Después de que su esposo se fue, Graciela se dio cuenta de que la propiedad venía produciendo cada vez menos y que la forma antigua de sembrar, esa que su suegro siempre defendió, ya no daba resultados desde hacía tiempo. La tierra estaba cansada, pobre en nutrientes, y seguir como siempre solo iba a agravar el problema. Fue en una de esas noches sin sueño, investigando en libros viejos que encontró en el cobertizo, que leyó sobre la importancia de los minerales para el suelo, sobre cómo una tierra empobrecida necesitaba un cuidado diferente, más paciente, más técnico. Fue entonces que decidió cambiar el método, trayendo un tipo de fertilizante mineral que casi nadie en la región usaba, un producto caro, difícil de conseguir, pero que ella creía, con toda la fuerza de su corazón, que iba a devolverle la vida a la tierra. El problema es que un cambio de ese tipo llevaba tiempo para mostrar resultados. Y tiempo era exactamente lo que no tenía, porque las cuentas no esperaban a que la tierra se recuperara. El primer año después del cambio fue malo. La cosecha salió débil, casi igual que la del año anterior. Los vecinos usaron aquello como prueba de que ella se había equivocado. «Te dije que iba a terminar así», dijo Fausto en su momento, para quien quisiera oírlo. Gastó dinero que no tenía en un invento. El segundo año fue un poco mejor, pero aún lejos de lo que ella esperaba. Las deudas crecieron porque el fertilizante mineral era caro y había que aplicarlo cada año en la cantidad justa, sin escatimar si no el efecto no se lograba por completo. Fue en ese periodo que su relación con los vecinos se volvió más distante. No es que antes fuera cercana, pero existía un respeto mínimo entre productores de la misma región.
Después de que ella insistiera en continuar con el método, ese respeto se convirtió en motivo de broma disfrazada de preocupación. ¿Necesita ayuda, Graciela?, preguntaba Héctor de vez en cuando, con un tono que sonaba más a burla que a oferta sincera. No, no hace falta. Gracias, respondía ella, siempre educada, tragándose el orgullo herido. También estaba el técnico de la Asociación Local de Productores, un hombre llamado Arturo, que venía una vez al mes a revisar las propiedades de la región y dar orientación sobre la siembra. Arturo tenía formación y experiencia, y desde el principio desconfió del método que Graciela estaba usando. Doña Graciela, con todo respeto, este tipo de suplemento no está recomendado en los manuales que seguimos aquí. Usted está poniendo un riesgo innecesario en su cultivo. Que he leído bastante sobre esto, ingeniero Arturo. Sé que no es el método común de la región, pero creo que esta tierra necesita otro tipo de cuidado. Solo espero que usted sepa lo que está haciendo, porque si sale mal, la asociación no va a poder ayudar con pérdidas causadas por un método fuera de lo recomendado. Esa conversación dejó a Graciela aún más sola en su decisión, porque ni el propio organismo que debía orientar a los productores de la región estaba dispuesto a apoyar el camino que ella había elegido. Pero ella siguió adelante, guiada por el recuerdo de su madre, por los libros que había estudiado y por una intuición que no sabía explicar bien de dónde venía. Ahora, sentada en ese porche, con el teléfono en la mano, Graciela sentía el peso de todo aquello. Marcó el número del banco y esperó. «Señor Guzmán, soy Graciela». «Graciela, qué bueno que llamó. Necesito hablar con usted sobre la situación del crédito bancario. El plazo para la renegociación está por terminar y, lamentablemente, si no hay un pago significativo antes de que termine la cosecha de este año, vamos a tener que tomar otras medidas». El corazón de Graciela se apretó, pero su voz salió firme. «Entiendo, señor Guzmán, pero necesito que confíe en mí una vez más. Este año va a ser diferente». «Lo siento». Del otro lado de la línea hubo un breve silencio, el tipo de silencio de alguien que ya ha oído esa misma promesa antes y ya no sabe cómo creer en ella. «Graciela, me gustaría creerle, de verdad, pero el banco tiene reglas y no puedo sostener esto para siempre. Deme hasta la cosecha, solo hasta entonces». Después de unos segundos más de indecisión, el gerente suspiró. «Está bien, hasta la cosecha, pero después de eso ya no habrá manera de que yo la ayude». Cuando colgó el teléfono, Graciela se quedó mirando el maizal que se extendía allá afuera, iluminado por los últimos rayos de sol de ese día. Las plantas aún estaban verdes, aún parecían más fuertes que en años anteriores, pero ella sabía que la apariencia no pagaba deudas. Esa noche, después de acostar a los hijos, Graciela se quedó sentada en la cocina, mirando los papeles del banco esparcidos sobre la mesa. Fue entonces cuando oyó golpes en la puerta. Era Socorro, su vecina más cercana y una de las pocas personas de la región que nunca se había reído de ella. Socorro tenía más de 70 años y conocía la tierra de esa región como pocos aún vivos la conocían. Su esposo, don Primitivo, ya no vivía en la propiedad desde hacía algunos años, pues necesitaba cuidados especiales en una casa de reposo en Guadalajara, debido a una confusión de la memoria que solo empeoraba con el tiempo. Doña Socorro lo visitaba cada mes y regresaba siempre un poco más cansada, pero nunca dejaba que ese cansancio se notara demasiado al ayudar a los vecinos. «Vengo a ver cómo estás, hija mía», dijo la señora mayor entrando con un envoltorio de tela en las manos. «Te traje un poco de pan de elote». Graciela sonrió, aliviada por tener algo de compañía en ese momento difícil. No se hubiera molestado, doña Socorro. Sí que tenía que hacerlo. Andas con esa cara de quien carga el mundo en los hombros. Las dos se sentaron en la cocina, y Graciela, sin poder contenerse más, empezó a contar sobre la llamada del banco, sobre el miedo de perderlo todo después de tanto esfuerzo. Socorro escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando Graciela terminó, se quedó un instante en silencio antes de hablar. «Sabes, hija mía, yo conocí a tu suegro, el viejo don Hipólito, mucho antes de que se volviera viejo. Él también pasó por una temporada difícil en esta tierra
por los años 80. La diferencia es que él recibió ayuda de gente que creyó en él cuando nadie más creía. ¿Y quién lo ayudó, doña Socorro? La señora mayor sonrió, una sonrisa llena de recuerdos guardados. Esa es una historia para otro día. Hoy vine aquí para decirte algo importante. La tierra cansada no se recupera de la noche a la mañana, pero la tierra cansada tampoco olvida a quien la cuidó bien. Vas por el camino correcto, Graciela. Solo necesitas un poco más de tiempo. Aquellas palabras resonaron en la cabeza de Graciela durante los días siguientes. Continuó con la rutina de cuidar la siembra, aplicando el fertilizante mineral con la misma disciplina de siempre, a pesar del peso de la deuda que parecía crecer cada semana. Fue en ese periodo también que Graciela empezó a notar un cambio en el comportamiento de Jimena. La muchacha, siempre tan dedicada a ayudar en la labranza, comenzó a inventar excusas para salir de casa al atardecer, regresando siempre con una sonrisa disimulada y un aire distraído que no pasaba desapercibido para una madre atenta. «Jimena, andas muy desaparecida últimamente», comentó Graciela un día, mientras las dos lavaban los trastes después de la cena. «Solo ando caminando por ahí, mamá. También necesito despejarme un poco». Graciela no quiso presionarla, pero guardó esa sospecha, imaginando que algo más estaba pasando en la vida de su hija de lo que estaba dispuesta a contar. La verdad solo salió a la luz 2 semanas después, cuando Mateo, sin querer hacer ninguna maldad, comentó durante el desayuno: «Mamá, Jimena estaba platicando con Javier cerca del río ayer». Jimena se puso roja al instante, lanzando una mirada de reproche a su hermano menor. «Mateo, no deberías andar espiando a los demás». Graciela, sorprendida, preguntó con cuidado: «¿Javier? ¿El hijo de Rosendo?». Jimena suspiró, dándose cuenta de que ya no podía ocultarlo. «Sí, mamá, nos hemos estado viendo. Sé que las familias no se llevan bien, pero él no tiene nada que ver con la forma en que su padre habla de usted». Esa revelación trajo una complicación nueva a la vida de Graciela, justo en un momento en que ya cargaba suficiente peso para aguantar. No porque desaprobara al muchacho, a quien conocía de vista y siempre le pareció educado, sino porque la relación entre las familias estaba tan desgastada que temía el tipo de comentarios y juicios que aquello podría generar en la región. «Jimena, no te voy a prohibir nada, pero necesito que entiendas la situación delicada que estamos viviendo. No puedo darme el lujo de más complicaciones ahora». «Lo sé, mamá, pero de verdad me gusta él, y él tampoco está de acuerdo con la forma en que su padre habla». Graciela se quedó en silencio un momento, pensando en cómo todo aquello se conectaba de una manera extraña con su propia historia y la de Efraín, y en cómo no quería que su hija repitiera los mismos errores, ni que fuera impedida de vivir su propia vida por rencillas que no eran suyas. «Está bien, hija, solo te pido cuidado, y creo que es mejor no comentar nada con nadie por ahora». Los días fueron pasando, y junto con la tensión de la deuda, la desconfianza de los vecinos y ahora el romance escondido de la hija, Graciela enfrentó otro susto. Un sábado por la mañana, Mateo amaneció con fiebre alta y un fuerte dolor en la barriga, que no mejoraba con ningún remedio casero que ella tenía en casa. Desesperada, Graciela llevó al niño al centro de salud rural del pueblo, donde el médico de turno, después de examinarlo, dijo que era necesario llevar a Mateo a un hospital regional en una ciudad más lejana para investigar mejor la causa del dolor. Fueron 2 días de angustia, lejos de casa, con Graciela dividida entre el cuidado del hijo y la preocupación por la siembra que necesitaba atención constante en esa época del año. Jimena se quedó a cargo de la propiedad sola, ayudada sorprendentemente por Javier, quien apareció ofreciendo ayuda apenas supo de la situación a través de su novia. Al final, el diagnóstico de Mateo fue una infección que, aunque asustadora, se trató con antibiótico y unos días de reposo. Pero el viaje, los exámenes y la estancia en el hospital consumieron una parte considerable del poco dinero que Graciela tenía ahorrado, añadiendo aún más presión a la ya apretada situación financiera. Fue durante esta prueba que Graciela se dio cuenta de lo servicial y sincero que había sido Javier,
cuidando de su propiedad como si fuera su propia responsabilidad, sin pedir nada a cambio. «Gracias por haber ayudado, Javier», dijo ella, cuando regresó a casa con Mateo ya recuperado. «No tiene que agradecer, doña Graciela. Yo sé que mi padre no la trata con el respeto que se merece, pero yo no pienso igual que él». Aquellas palabras plantaron una pequeña semilla de esperanza en Graciela, de que tal vez, a través de los hijos, una reconciliación entre las familias pudiera algún día suceder. Fue una de esas mañanas, mientras caminaba entre las hileras de maíz, ya recuperada del susto con su hijo, que notó algo diferente. Las hojas estaban más verdes que en cualquier otro año anterior, el tallo más fuerte, las mazorcas empezando a formarse con un tamaño que nunca había visto antes en esa propiedad. Su corazón latió más fuerte, una mezcla de esperanza y miedo a ilusionarse de nuevo. Pero los días fueron pasando, y las plantas siguieron creciendo fuertes. Jimena, que ayudaba a su madre siempre que podía después de la escuela, también notó la diferencia. «Mamá, este maíz está diferente a otros años», dijo la niña, un sábado por la mañana, tocando las hojas con cuidado. «Lo sé, hija, lo sé». Graciela no quiso emocionarse demasiado en voz alta, pero por dentro una esperanza comenzaba a crecer junto con las plantas. Mientras tanto, al otro lado de la cerca, los tres vecinos seguían con sus conversaciones de siempre, pero algo empezaba a incomodar a Fausto, Héctor y Rosendo Villarreal. Sus siembras, plantadas de la manera tradicional que siempre había funcionado, estaban teniendo un rendimiento regular ese año, perjudicadas por una temporada seca que castigó a toda la región. «¿Se han fijado que el maizal de Graciela está diferente?», comentó Rosendo un día, mirando desde lejos por encima de la cerca. «Debe ser impresión tuya», respondió Fausto, sin mucha convicción en la voz. «No es impresión, no. Aquello está más verde que lo nuestro». Héctor, que siempre fue el más observador de los tres, se quedó callado un instante, mirando el maizal vecino con una expresión que mezclaba curiosidad e incomodidad. «Debe ser cosa de un solo año. El año que viene vuelve a la normalidad», dijo por fin, tratando de convencerse más a sí mismo que a los demás. Pero la incomodidad quedó plantada allí, como una semilla que aún iba a germinar. Rosendo, en particular, se sintió más incómodo que los otros dos, porque sospechaba que su hijo, Javier, andaba frecuentando la propiedad de la vecina con una frecuencia que no parecía solo coincidencia. Una noche decidió preguntarle directamente: «Javier, ¿qué andas haciendo al otro lado de la cerca?». El muchacho, sin querer mentirle a su papá, pero también sin valor para contarlo todo de una vez, respondió con cuidado: «Solo ayudando, papá. Doña Graciela pasó un apuro con Mateo enfermo y quise echarle una mano». Fausto resopló, sin disimular el desagrado. «Sabes que no me gusta que te metas en la vida de esa familia. Ella no le ha hecho nada malo a usted, papá. Solo quiere criar a sus hijos y trabajar su tierra». La conversación terminó ahí, sin acuerdo, pero sembró en Fausto una inquietud que aún no sabía cómo resolver. Los días fueron pasando, y la temporada de cosecha llegó trayendo consigo el inicio de la recolección en la región. Era época de movimiento intenso en las propiedades, de trocas entrando y saliendo, de gente contratada para ayudar en la recolección, de expectativa y ansiedad flotando en el aire. Graciela contrató la poca ayuda extra que pudo pagar, y junto con sus hijos y algunos vecinos que aún le tenían simpatía, comenzó a cosechar ese maizal que tanto sufrimiento le había costado llegar hasta ahí. El primer día de cosecha fue revelador. Las mazorcas que salían de las plantas eran más grandes, más llenas, más pesadas que cualquier cosa que Graciela hubiera cosechado en esa tierra en toda su vida. «Mamá, mira el tamaño de esto», gritó Mateo sosteniendo una mazorca con las dos manos, maravillado. Graciela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no dejó que nadie lo viera. Aún era temprano para celebrar. Necesitaba terminar la cosecha entera para saber el resultado final. En el segundo día, sin embargo, surgió un nuevo susto. Uno de los trabajadores contratados notó señales de una plaga pequeña en las hojas más bajas de algunos surcos
y el miedo de que el fertilizante mineral hubiera alterado algo en el equilibrio de la planta, dejándola más vulnerable, se apoderó de Graciela por algunas horas angustiantes. «Doña Graciela, es mejor que llame al técnico de la Asociación Local de Productores para que le eche un vistazo a esto», sugirió el trabajador preocupado. Graciela, con el corazón en un puño, llamó al ingeniero Arturo, temiendo que él usara eso como prueba de que su método realmente era arriesgado, como él siempre había dicho. El ingeniero Arturo llegó a la propiedad aún esa tarde, examinó las hojas afectadas con cuidado y después de un rato en silencio, dio el veredicto. «Doña Graciela, esto no tiene relación con el fertilizante mineral. Es una plaga común de esta época del año, que ha aparecido en otras propiedades de la región también, incluso en las que usan el método tradicional. Usted solo necesita aplicar un control simple, nada grave». El alivio que se apoderó de Graciela fue inmenso, pero el episodio sirvió para reforzar cuánto vivía aún bajo constante desconfianza, tanto de la propia comunidad como de sí misma, siempre lista para dudar de su propio éxito antes de que se confirmara. Fue durante esa cosecha que ocurrió un episodio que nadie esperaba. En el tercer día de trabajo, una tormenta repentina, inusual para la época del año, se formó en el horizonte y amenazó con destruir parte de la siembra que aún estaba por cosecharse. Graciela, desesperada, trató de reunir toda la ayuda posible para acelerar la cosecha antes de que llegara la lluvia fuerte. Corrió hasta la cerca que dividía su propiedad de la tierra de Héctor y, tragándose todo el orgullo que aún le quedaba, pidió ayuda. «Héctor, sé que nunca hemos tenido la mejor relación, pero necesito ayuda. La tormenta va a destruir lo que queda por cosechar y no tengo suficiente gente». Héctor la miró por un instante, sorprendido por la petición, y luego miró al cielo que se oscurecía rápido. «Déjame llamar a Fausto y a Rosendo Villarreal». Rosendo dudó cuando supo del pedido, aún incómodo por la cercanía entre su hijo y la familia vecina, pero Javier Villarreal, presente en ese momento, intervino. «Papá, es hora de demostrar que somos diferentes a lo que la gente piensa. Vamos a ayudar». Después de un instante de silencio, Rosendo asintió, más por la presión de su propio hijo que por convicción propia. Los tres hombres que pasaron años riéndose de su terquedad, que dudaron de cada decisión que ella tomó, llegaron a su propiedad menos de media hora después, listos para ayudar, y junto con ellos vino también Javier, que trabajó codo a codo con Jimena, sin ocultar ya el cariño que sentía por ella. Trabajaron todos juntos, corriendo contra el tiempo, llenando sacos y cargando el camión antes de que llegara la lluvia. Cuando las primeras gotas empezaron a caer, la mayor parte de la cosecha ya estaba protegida dentro del galpón. Mojados, cansados, pero aliviados, se quedaron parados mirando al cielo oscuro. «Gracias», dijo Graciela mirando a los hombres reunidos. «De verdad». Fausto, sin gracia, se rascó la nuca por debajo del sombrero. «No debimos dejar que llegara a este punto, que pidieras ayuda después de tanto tiempo». Rosendo, todavía con cierta rigidez en su forma de hablar, miró a su hijo y luego a Graciela. «Me he dado cuenta de que mi hijo anda viniendo aquí seguido. Creo que ya es hora de que hablemos de esto con más calma, sin peleas». Ese momento marcó un cambio pequeño, pero significativo en la relación entre ellos. No borraba los años de risa y burla, pero abría una puerta que antes parecía cerrada para siempre. En los días siguientes, con la cosecha prácticamente terminada, Graciela llevó toda la producción para que la pesaran y verificaran en el almacén de la Asociación Local de Productores de la región. Fue allí donde salió a la luz la verdad completa de lo que había sucedido ese año. El empleado responsable, después de revisar los números, se quedó mirando la hoja de cálculo por un buen rato antes de hablar. «Doña Graciela, ¿está segura de que esta cifra es correcta? Esta producción es casi 3 veces mayor que el promedio de la región». Graciela sintió que las piernas le flaqueaban. 3 veces mayor. Eso era más de lo que se había atrevido a soñar, más de lo que cualquier cálculo optimista que hubiera hecho durante las noches sin dormir, pensando en el futuro de la propiedad. La noticia se esparció rápido por la región, como la noticia buena y la mala siempre se esparcen en un pueblo pequeño.
En pocos días todo el mundo sabía de la cosecha excepcional de la propiedad que, hasta hacía poco, era motivo de burla. Fue una tarde, en la tienda de don Inocencio, que la conversación cambió de tono por completo. ¿Oyeron hablar de la cosecha de Graciela?, preguntó un productor de fuera de la región que había llegado hasta allí buscando información sobre el método usado. Fausto, Héctor y Rosendo, sentados en la misma mesa de siempre, intercambiaron miradas incómodas. «Oímos», respondió Héctor sin mucho entusiasmo. «Dicen que usó un fertilizante diferente, un método que casi nadie usa aquí. ¿Creen que aceptaría explicar cómo funciona?». La pregunta quedó flotando en el aire, y los tres hombres sintieron por primera vez el peso de haber dudado tanto tiempo de alguien que al final sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hasta el propio Arturo, el técnico de la asociación, tuvo que reconsiderar su postura. En una visita siguiente, él mismo reconoció un poco sin gracia que quizás había sido demasiado rápido al descartar el método sin entenderlo mejor. «Doña Graciela, debo admitir que me ha demostrado que estaba equivocado. Voy a llevar esta información a la asociación, porque tal vez otros productores puedan beneficiarse de lo que usted descubrió». Graciela, con el dinero de la venta de la cosecha, logró no solo saldar la deuda con el banco, sino que también le sobró una cantidad que nunca imaginó tener en sus manos, después de tantos años de apreturas financieras. Sentada en la cocina, junto con Jimena y Mateo, revisó los números por tercera vez, sin poder creer aún completamente que aquello fuera real. «Mamá, ¿ahora se puede arreglar el techo que está agujerado?», preguntó Mateo con esa manera práctica de niño que ya conocía las dificultades de la casa. Graciela se rió, una risa suelta, diferente de esa risa cansada de los últimos años. «Sí se puede, mi hijo. Se puede arreglar el techo, y se puede hacer mucho más. Pero el dinero, por más importante que fuera, no era la parte más significativa de todo aquello para Graciela. Lo que realmente importaba era la sensación de haber demostrado, para sí misma antes que para nadie, que había sido capaz. Fue unos días después que doña Socorro apareció de nuevo en la puerta de su casa, esta vez con una sonrisa amplia en su rostro arrugado. «Te dije que la tierra cansada no olvida a quien la cuidó bien», dijo la anciana entrando a la cocina. «Tenía razón, doña Socorro, pero necesito preguntarle algo. Esa historia de mi suegro, del viejo don Hipólito, que usted empezó a contar aquel día, ¿quién fue el que lo ayudó?». Socorro se sentó lentamente en la silla, ajustándose el chal sobre los hombros, y se quedó mirando por la ventana un instante antes de responder. «Fui yo, hija mía. Yo y mi don Primitivo. En aquel entonces teníamos un pedazo de tierra que colindaba con la propiedad de don Hipólito, y cuando la sequía del 83 destruyó casi todo lo que había sembrado, fue mi esposo quien le prestó parte de lo que habíamos guardado para que él pudiera recomenzar». Graciela se sorprendió con la revelación. «Nunca supe eso. Poca gente lo sabe. A don Hipólito nunca le gustó hablar de sus momentos difíciles, pero creo que por eso, cuando llegaste aquí después de que tu esposo se fue y decidiste quedarte a luchar sola, sentí un fuerte deseo de ayudarte como pude. Porque vi en ti la misma valentía que vi en él en aquel entonces». Ambas se quedaron en silencio por un momento, un silencio cargado de significado, mientras Graciela procesaba esa conexión que nunca supo que existía. «Doña Socorro, usted fue la única persona que nunca dudó de mí. No fue así, hija mía. Yo también tuve mis dudas, sobre todo en el primer año, cuando la cosecha salió floja. Pero aprendí con la edad que la terquedad bien dirigida es diferente de la terquedad tonta, y la tuya siempre me pareció del primer tipo». La conversación con Socorro le trajo a Graciela un consuelo diferente, un consuelo que iba más allá del alivio financiero. Era la sensación de pertenecer a algo más grande, de ser parte de una historia que venía antes de ella y que continuaba a través de ella. En las semanas siguientes, con la cosecha vendida y las cuentas al día, Graciela empezó a recibir visitas inesperadas. Productores de propiedades vecinas e incluso de pueblos más lejanos
llegaban a preguntar sobre el método que había usado, curiosos por entender cómo una tierra tan castigada había logrado producir de esa manera. Al principio, desconfió de tanto interés repentino, recordando todos los años en que esas mismas personas prefirieron reírse de ella en lugar de preguntar. Pero Jimena, siempre más abierta que su madre para este tipo de situaciones, la animó a compartir lo que sabía. «Mamá, usted pasó años sufriendo sola para descubrir esto. ¿No sería mejor ayudar a otros a no pasar por el mismo sufrimiento?» Graciela lo pensó mucho. Había una parte de ella que todavía guardaba rencor por los años de burlas, pero había otra parte, más grande, que entendía el valor de compartir conocimiento que podía ayudar a familias enteras a no pasar por las mismas dificultades financieras que ella había pasado. Fue así como, poco a poco, Graciela comenzó a recibir gente en la propiedad para explicar el método del fertilizante mineral, la paciencia necesaria, los cuidados específicos que la tierra exigía. Cobraba un valor simbólico por esas visitas, lo suficiente para compensar su tiempo, pero sin exagerar. Uno de los primeros en pedir una conversación más detallada fue, sorprendentemente, Fausto. Llegó una mañana de sábado solo, sin la compañía de los otros dos amigos, con un aire incómodo de quien estaba a punto de hacer algo difícil. «Graciela, vine aquí para pedirte disculpas», dijo, directo, sin rodeos. «Pasé años dudando de usted, riéndome a sus espaldas, y al final demostró que sabía más que todos nosotros». Graciela se sorprendió con su sinceridad. «Fausto, no necesito disculpas. Solo necesitaba que entendieran que tenía mis razones». «Lo sé, pero aún así quería decírselo. Y también quería preguntarle si aceptaría enseñarme ese método. Mi propiedad no está yendo bien, y creo que ya es hora de que deje de hacer las cosas solo como las hacía mi padre». Fue un momento de cambio significativo, no solo para la relación entre ellos, sino para la propia Graciela, quien sintió, quizás por primera vez desde que su esposo se había ido, que era vista con el respeto que siempre mereció. En los meses siguientes, el método de Graciela comenzó a extenderse por la región, no sin resistencia de algunos productores más tradicionales, pero con resultados que poco a poco fueron convenciendo incluso a los más escépticos. Héctor también buscó aprender, y hasta Rosendo Villarreal, aunque más reacio al principio, terminó cediendo después de ver a su propio hijo defender con tanta convicción el trabajo de Graciela. Su propiedad, que antes era motivo de burla, se convirtió en un referente, y ella, que antes era vista como la mujer testaruda que insistía en hacer las cosas diferente, pasó a ser reconocida como alguien que tuvo visión para ver una solución que nadie más se había atrevido a intentar. Pero no todo fue fácil después de ese cambio. Un nuevo desafío surgió cuando un comprador de fuera de la región, interesado en el método usado por Graciela, ofreció una cantidad significativa para que vendiera la fórmula específica del fertilizante mineral que había desarrollado a lo largo de los años, ajustando las proporciones mediante prueba y error. La propuesta llegó una tarde, a través de un hombre bien vestido llamado Licenciado Valenzuela, que se presentó como representante de una empresa más grande, interesada en comercializar el método a mayor escala. «Doña Graciela, nuestra propuesta es generosa. Usted recibiría una cantidad considerable y además seguiría recibiendo un porcentaje sobre cada venta futura del producto». Graciela escuchó la propuesta con atención, sintiendo el peso de la decisión. Ese dinero representaría una seguridad financiera que nunca había tenido antes, una tranquilidad para criar a sus hijos sin el miedo constante de perderlo todo otra vez. Pero había algo que la incomodaba en esa oferta. «Señor licenciado Valenzuela, y si vendo la fórmula, ¿qué pasa con los pequeños productores de mi región que están empezando a usar el método a través de mí?» El hombre pareció no entender la preocupación detrás de la pregunta. «Bueno, doña Graciela, eso ya no sería problema suyo. La empresa se encargaría de la distribución a mayor escala y probablemente el precio final sería más alto de lo que usted cobra hoy». Esa respuesta confirmó la desconfianza que Graciela ya sentía. Pensó en Fausto, en Héctor,
en Rosendo Villarreal, en otros productores de la región que finalmente estaban logrando salir adelante usando un método accesible. Vender a una empresa grande podría significar que ese acceso quedara restringido solo a quienes pudieran pagar más. Necesito pensarlo, señor licenciado Valenzuela. Deme tiempo para decidir. El licenciado Valenzuela volvió una semana después con una propuesta aún mayor, tratando de presionar a Graciela para que decidiera rápido, argumentando que otra propiedad de la región ya había mostrado interés en cerrar un trato similar si ella lo rechazaba. Doña Graciela necesita una respuesta para fin de semana. Estas oportunidades no se presentan dos veces. La presión dejó a Graciela aún más incómoda, sintiendo que la estaban empujando a una decisión demasiado rápida para algo tan importante. Esa noche, Graciela habló largamente con sus hijos y luego fue a casa de doña Socorro para pedirle un consejo. ¿Qué cree usted que debería hacer, doña Socorro? La anciana, sentada en su porche, miró al cielo estrellado antes de responder. Hija, el dinero es importante. Nadie lo niega. Pero hay cosas que valen más que el dinero, y es la sensación de saber que ayudaste a gente que lo necesitaba, sin convertir eso en una mercancía para que quien ya tiene mucho se quede con más todavía. ¿Usted cree que debo rechazar la propuesta? Yo creo que usted ya sabe la respuesta, solo tiene miedo de confiar en ella. Doña Socorro tenía razón. En el fondo, Graciela ya sabía lo que quería hacer, pero el miedo a la inestabilidad financiera, después de tantos años de apreturas, la hacía dudar. Fue conversando con Jimena, a la mañana siguiente, que Graciela encontró la claridad que necesitaba. Mamá, usted siempre dijo que hizo todo esto para demostrar que podía sola, sin depender de nadie. Si usted le vende a esa empresa, ¿no sería como si estuviera renunciando a seguir esta lucha con sus propias manos? Las palabras de su hija resonaron hondo. Graciela se dio cuenta de que la decisión no era solo sobre dinero, era sobre mantener el control de aquello que había construido con tanto esfuerzo y sufrimiento. Cuando el licenciado Valenzuela volvió unos días después para saber la decisión, Graciela ya estaba segura de lo que iba a responder. Licenciado Valenzuela, le agradezco la propuesta, pero la voy a rechazar. Prefiero seguir enseñando el método a los productores de mi región, aunque eso signifique ganar menos que lo que ofrece su propuesta. El hombre se quedó visiblemente sorprendido. Intentó insistir un poco más, ofreciendo cantidades aún mayores, pero Graciela se mantuvo firme en su decisión. Después de que él se fue, Graciela sintió un alivio diferente a todo lo que había sentido hasta entonces. No era el alivio de resolver un problema financiero, sino el alivio de saber que estaba siendo fiel a quien realmente era. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Con el tiempo, Jimena y Javier decidieron contar abiertamente sobre su noviazgo a las dos familias, ya sin tanto miedo al juicio, ya que la relación entre Graciela y Rosendo había mejorado bastante desde los episodios de la tormenta y la cosecha. Rosendo, todavía un poco incómodo con la idea al principio, terminó cediendo ante la felicidad visible de su hijo y del propio cambio de perspectiva que él había vivido con respecto a Graciela. «Solo pido una cosa», dijo él en una conversación con Javier, «que la trates con el respeto que se merece. Viendo cómo su madre cuidó la propiedad sola, me imagino que crió a su hija igual, con la misma fuerza. Las dos familias, antes separadas por la rivalidad y la burla, empezaron poco a poco a acercarse, participando en comidas conjuntas, intercambiando favores y ayuda mutua en las épocas de siembra y cosecha. Los meses fueron pasando, y la propiedad de Graciela siguió prosperando, año tras año, con cosechas cada vez más consistentes. Expandió un poco el área sembrada, siempre con cautela, siempre respetando el ritmo de la tierra que tanto había aprendido a entender. Contrató ayuda fija, algo que antes parecía imposible, y logró, poco a poco, construir una reserva financiera que le daba una seguridad que nunca antes había experimentado. Fue una tarde de domingo, casi 2 años después de aquella cosecha que lo cambió todo,
que Graciela recibió una visita inesperada. Era Efraín Mendoza, el esposo que se había ido, apareciendo después de tanto tiempo sin dar noticias. Llegó en una troca blanca, parecía mayor, más cansado de lo que Graciela recordaba. Se quedó parado en el portón un instante, como si no estuviera seguro de si debía entrar. «Graciela, ¿puedo hablar contigo?» Ella sintió una mezcla complicada de emociones, pero decidió escuchar lo que tenía que decir. «Puedes hablar, Efraín. Me enteré de lo que pasó aquí, de la cosecha, de todo lo que lograste construir. Quería pedirte disculpas por haberme ido de esa manera, sin siquiera dar una explicación en condiciones». Graciela lo observó por un momento, sintiendo que aquella conversación, que ella un día imaginó que estaría llena de rabia y resentimiento, ahora se daba con una calma que no esperaba sentir. «Acepto tus disculpas, Efraín, pero necesito que entiendas una cosa. No hice todo esto esperando que volvieras. Lo hice porque necesitaba demostrarme a mí misma que era capaz. Ahora lo sé. Y quería saber si podría tener algún contacto con los niños. Sé que no lo merezco, pero los extraño». Aquella petición trajo una nueva complejidad a la situación. Graciela pensó en Jimena y Mateo, en cómo ambos crecieron sin la presencia del padre, pero también en cómo cada niño merece la oportunidad de decidir por sí mismo qué tipo de relación quiere mantener. «Esto no es una decisión solo mía, Efraín. Voy a hablar con ellos, y lo que ellos decidan, lo voy a respetar». La conversación con los hijos fue difícil, llena de emociones contradictorias. Mateo, más joven, y quizás con menos rencor acumulado, mostró curiosidad por reconectar con su padre. Jimena, que había vivido más de cerca el abandono y la dificultad que vino después, se mostró más reservada, pero eventualmente decidió que también quería darle una oportunidad, no para reconstruir lo que se perdió, sino para crear algo nuevo, más realista, con las expectativas ajustadas por la experiencia de los últimos años. Efraín comenzó a visitar a los hijos ocasionalmente, siempre respetando los límites que Graciela estableció, y poco a poco una relación nueva, diferente a la anterior, se fue formando entre padre e hijos. Graciela, por su parte, siguió adelante con su propia vida, enfocada en la propiedad, en los hijos, y en una comunidad que ahora la veía con un respeto que le costó años duros ganarse. Fue durante una de las visitas de doña Socorro, ya en una tarde tranquila un año después, que la vieja señora hizo un comentario que quedó grabado en la memoria de Graciela por mucho tiempo. «Sabes, hija mía, pienso mucho en lo que te pasó en estos últimos años. Pasaste por un sufrimiento que mucha gente no aguantaría. Pero mira hasta dónde has llegado. A veces la vida se ríe de nosotros antes de darnos la razón». Graciela sonrió, mirando el maizal que crecía fuerte allá afuera, testigo silencioso de todo el camino que había recorrido. «Tiene usted razón, doña Socorro. Se rieron de mí durante 3 años, pero al final fue la cosecha la que tuvo la última palabra. La región organizó, ese mismo año, una pequeña celebración en la plaza del pueblo, reconociendo a los productores que se habían destacado durante aquel período difícil de sequía e incertidumbre. Graciela fue invitada a hablar, algo que nunca imaginó que sucedería después de tantos años, siendo motivo de burla. De pie, frente a toda la comunidad reunida, con Jimena y Mateo sentados en la primera fila, doña Socorro justo a su lado con una sonrisa orgullosa, y hasta Fausto, Héctor y Rosendo Villarreal, presentes en el público, Graciela sintió las manos temblar ligeramente antes de comenzar a hablar. «No soy buena con los discursos», comenzó, arrancando risas amables del público. «Pero quería decir una cosa. Durante 3 años, mucha gente aquí se rió de mí. Pensó que estaba perdiendo tiempo y dinero en una idea que no iba a funcionar. Y entiendo por qué pensaron así, porque durante esos 3 años yo misma tuve días en los que dudé de mí». Hizo una pausa, mirando al público, encontrando la mirada de Fausto, que asintió discretamente con la cabeza. «Pero aprendí que a veces uno necesita confiar en un proceso incluso cuando nadie más confía, incluso cuando uno mismo tiene miedo de estar equivocado. La tierra
no miente. Ella responde a quien la cuida con paciencia y respeto. Y quiero agradecer especialmente a una persona que nunca dudó de mí, incluso cuando todos dudaban. Miró a doña Socorro, que sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Doña Socorro, usted me enseñó que la terquedad bien dirigida puede cambiar una vida entera. Y hoy quiero decirles a todos aquí, no importa cuántas veces se rieron de mí, lo que realmente importó fue seguir sembrando, seguir creyendo, incluso en los días más difíciles. El público aplaudió, y en ese momento, Graciela sintió que por fin había cerrado un ciclo de sufrimiento y superación que marcó los últimos años de su vida. Después de la celebración, mientras caminaba de regreso a casa con los hijos, Mateo preguntó, con esa curiosidad sincera de niño: «Mamá, ¿todavía te pones triste cuando recuerdas que papá se fue?». Graciela pensó un instante antes de responder, eligiendo las palabras con cuidado. «A veces, hijo mío, pero aprendí que la tristeza no tiene por qué impedirnos seguir adelante. Tu padre tomó su decisión y yo tomé la mía, y mira lo que nuestra decisión construyó». Jimena, caminando a su lado, tomó la mano de su madre. «Estoy muy orgullosa de usted, mamá, y yo estoy orgullosa de ustedes dos por haber aguantado tanto conmigo sin quejarse nunca». Esa noche, después de acostar a los hijos, Graciela se quedó sentada en el porche, mirando el maizal que se extendía bajo la luz de la luna, ahora no más motivo de burla, sino símbolo de todo lo que había conquistado a través del esfuerzo, la paciencia y una terquedad que, al final, resultó ser exactamente lo que la salvó. La propiedad siguió prosperando en los años siguientes. Fausto, después de aprender el método con ella, también logró recuperar la productividad de su propia propiedad, y los dos desarrollaron una sociedad de intercambio de conocimientos que beneficiaba a ambos. Héctor y Rosendo Villarreal siguieron un camino parecido, cada uno adaptando el método a las particularidades de sus propias tierras. Jimena y Javier Villarreal continuaron noviando, con el apoyo de ambas familias que aprendieron a través de los hijos a superar años de rivalidad sin sentido. Doña Socorro, ya mucho mayor, siguió siendo una presencia constante en la vida de Graciela y sus hijos, una especie de abuela adoptiva que traía sabiduría y cariño en dosis generosas, siempre dividiendo su tiempo entre la propiedad y las visitas a su esposo, que a pesar de su memoria débil, todavía reconocía el cariño de su esposa en cada encuentro, y fue exactamente así como sucedió. La mujer que un día fue motivo de burla en toda la región, se convirtió en ejemplo de perseverancia, respeto por la tierra y coraje para seguir un camino diferente, incluso cuando nadie más creía que fuera posible. La propiedad que casi se perdió se volvió símbolo de renacimiento, no solo para Graciela y sus hijos, sino para toda una comunidad que aprendió, a través de su historia, que la terquedad bien dirigida, la paciencia y el amor por el trabajo pueden transformar hasta la tierra más cansada en la mayor prueba de que vale la pena seguir creyendo, incluso cuando el mundo entero parece decir que no va a funcionar. Pero la vida, como Graciela ya había aprendido, rara vez nos deja descansar mucho tiempo antes de traer un nuevo desafío. En el tercer año después de aquella cosecha histórica, una sequía aún más fuerte que las anteriores castigó toda la región. Los ríos bajaron, los pozos comenzaron a secarse y hasta los productores más experimentados, que nunca habían pasado por una dificultad así, empezaron a temer por el futuro de los cultivos. Graciela sintió un miedo antiguo volver a apretarle el pecho. ¿Podrá el método que salvó su propiedad resistir una sequía de ese tamaño? ¿O los años de éxito habían sido solo suerte, una coincidencia que ahora se desharía ante la fuerza de la naturaleza? «Mamá, el pozo de atrás ya está casi seco», avisó Mateo, ya con 13 años, más alto y más responsable que el niño que corría a recibir a su madre con la noticia de los huevos de las gallinas. Graciela fue a verificar con sus propios ojos, y lo que vio confirmó su miedo. El nivel del agua había bajado de una manera aterradora, y si continuaba a ese ritmo, en pocas semanas no habría suficiente agua para regar
ni la mitad de la plantación. Fue en ese momento de aflicción que ella recordó algo que había leído años atrás, en uno de esos libros viejos del galpón, sobre técnicas de captación de agua de lluvia y sobre cómo ciertos tipos de cobertura en el suelo ayudaban a retener humedad por más tiempo, incluso en periodo de sequía intensa. El problema era que implementar eso costaba dinero y tiempo, dos cosas que, una vez más, parecían escasas justo en el momento en que más las necesitaba. Graciela reunió a la familia en la cocina una noche, decidida a enfrentar ese nuevo obstáculo con la cabeza en alto. «Gente, necesito la ayuda de ustedes dos. Este año va a ser difícil, tal vez más difícil que los años que ya hemos pasado, pero no voy a rendirme ahora, después de todo lo que hemos logrado». Ximena, ya con 19 años, estudiando técnico en agropecuaria en el pueblo vecino gracias al dinero que la cosecha abundante había permitido invertir en su educación, ofreció ayuda inmediata. «Mamá, en la escuela estuvimos estudiando sobre captación de agua de lluvia y sistemas de riego por goteo. Puedo investigar más sobre eso y ver si se puede aplicar aquí en nuestra propiedad con lo que tenemos disponible». La idea le dio un nuevo aliento a Graciela, que siempre creyó en el poder del conocimiento, incluso cuando ese conocimiento venía de lugares inesperados, como ahora, de la propia hija que ella había criado sola. En los días siguientes, Ximena trajo de la escuela a un profesor llamado Profesor Galindo, especialista en manejo de agua, que se ofreció a visitar la propiedad para evaluar las posibilidades. «Doña Graciela, usted ya tiene una gran ventaja, porque la estructura del suelo aquí está mucho más rica, después de todos estos años de tratamiento con el fertilizante mineral. Suelo rico retiene más agua que suelo pobre, pero aún necesitamos crear un sistema para aprovechar mejor la poca lluvia que todavía cae». Con la orientación del profesor y con la ayuda de Fausto, Héctor y Rosendo Villarreal, que ya se habían convertido en socios de confianza a lo largo de los años, Graciela comenzó a construir pequeñas zanjas y reservorios simples, hechos con material barato, para captar y guardar el agua de lluvia que aún caía de vez en cuando, aunque en cantidad menor de lo normal. Fue un trabajo arduo, que consumió semanas de esfuerzo físico intenso, con todos trabajando desde temprano hasta el final de la tarde, cavando, ajustando, probando el sistema improvisado. «¿Esto va a funcionar de verdad, mamá?», preguntó Mateo, exhausto, después de otro día entero cavando zanjas bajo el sol fuerte. «No tengo certeza absoluta, hijo mío, pero he aprendido que no intentarlo es peor que intentar y que no funcione». La respuesta, simple y sincera, resumía todo lo que Graciela había vivido en los últimos años. Mientras tanto, la sequía seguía castigando la región y muchas propiedades vecinas, incluso las más tradicionales, comenzaron a mostrar señales graves de estrés en los cultivos. El clima de preocupación se apoderó de las conversaciones en la tienda de don Inocencio, donde antes se hablaba de la cosecha abundante de Graciela, y ahora se hablaba del miedo a una cosecha perdida para toda la región. «Si sigue así, vamos a perder todo este año», comentó un productor más antiguo en una de esas tertulias. «Graciela está intentando un sistema nuevo de captación de agua. Dicen que puede ayudar», comentó otro, generando una mezcla de curiosidad y escepticismo entre los presentes. Fausto, que ya había vivido de cerca la transformación de Graciela, se pronunció con convicción. «Si hay alguien en esta región que sabe cómo manejar una situación difícil, es ella. Yo también voy a seguir su ejemplo en mi propiedad». El sistema de captación, después de semanas de trabajo, comenzó a mostrar los primeros resultados. La humedad del suelo, incluso con la lluvia escasa, se mantenía por más tiempo que en las propiedades vecinas, gracias a la combinación entre el suelo enriquecido por el fertilizante mineral y el nuevo sistema de retención de agua. Pero el desafío aún no había terminado. Una noche, un viento fuerte e inesperado, seguido de una caída brusca de temperatura, trajo riesgo de helada para la región, algo rarísimo para la época del año, pero que, combinado con la sequía, podría ser el golpe final para destruir lo que quedaba de las plantaciones. Graciela, alertada por Socorro, que había escuchado el pronóstico en la radio,
corrió a despertar a sus hijos en medio de la madrugada. Necesitamos proteger el maizal. Si la helada agarra las plantas ahora, en pleno desarrollo, perdemos todo. Fue una noche de trabajo intenso, contrarreloj, cubriendo lo que se podía cubrir con lonas y trapos viejos, encendiendo pequeñas fogatas controladas en los bordes de la plantación para intentar mantener una temperatura más alta alrededor de las plantas más sensibles, técnica que Socorro recordaba haber visto usar a su esposo décadas atrás. Fausto, Héctor, Rosendo Villarreal y hasta Javier Villarreal aparecieron en mitad de la madrugada, avisados por una llamada desesperada de Jimena Mendoza, listos para ayudar una vez más. «No vamos a dejar que enfrentes esto sola», dijo Héctor, agarrando ya una lona para ayudar a cubrir las filas más cercanas a la cerca. Trabajaron toda la noche, exhaustos, con frío, pero decididos. Cuando salió el sol, revelando un campo cubierto de un rocío helado que por poco no se convirtió en helada destructiva, todos se dieron cuenta de que habían logrado evitar lo peor. Graciela, mirando el maizal que resistió la noche difícil, sintió una gratitud profunda por toda la ayuda que recibió. Una ayuda que 3 años atrás jamás imaginara recibir de esas mismas personas que un día se rieron tanto de ella. «Ustedes salvaron la cosecha este año», dijo ella con la voz entrecortada por el cansancio y la emoción. «Solo devolvemos un poco de lo que usted hizo por nuestra región, enseñando una mejor manera de cuidar la tierra», respondió Rosendo Villarreal, sorprendiendo a todos con la sinceridad de sus palabras. La cosecha de ese año difícil, a pesar de la sequía severa que castigó prácticamente todas las otras propiedades de la región, logró mantenerse estable, sin el crecimiento espectacular del año anterior, pero también sin el grave perjuicio que Graciela tanto temía. Fue una victoria diferente a la primera, más silenciosa pero igualmente importante, porque demostró que su éxito no había sido fruto de la suerte o la coincidencia, sino de un método sólido, construido con estudio, paciencia y disposición para adaptarse ante nuevos desafíos. La noticia de que la propiedad de Graciela había resistido la sequía de ese año, mientras otras sufrieron grandes pérdidas, reforzó aún más el respeto que la comunidad ya había desarrollado por ella. El mismo ingeniero Arturo, el técnico de la Asociación Local de Productores, que un día desconfió tanto del método, comenzó a usar la propiedad de ella como ejemplo en capacitaciones ofrecidas a otros productores de la región. «Doña Graciela, ¿le importaría ayudar a dar un curso a otros productores sobre este sistema de captación de agua combinado con el tratamiento del suelo?», preguntó él, en una visita. Graciela, recordando todos los años en que nadie quiso escuchar lo que ella tenía que decir, sintió una mezcla de orgullo y satisfacción al aceptar la invitación. «Lo haré con mucho gusto, ingeniero Arturo. Si esto ayuda a otras familias a no pasar por lo que yo pasé, ya vale la pena». El curso se llevó a cabo en un galpón prestado por la Asociación Local de Productores, lleno de productores de toda la región, curiosos por aprender de la mujer que, no hace mucho tiempo, era motivo de burla en las pláticas del pueblo. Graciela, nerviosa al principio, fue ganando confianza al ver el interés genuino en los rostros de las personas presentes, muchas de ellas mujeres que, como ella, manejaban propiedades solas y enfrentaban el mismo tipo de descrédito que ella un día enfrentó. Al final del curso, una mujer más joven, llamada Yadira, se acercó para conversar. «Doña Graciela, yo también asumí la propiedad de mi familia sola, después de que mi compañero se mudó a otra ciudad en busca de un trabajo mejor y nunca regresó. Todo mundo cree que no voy a lograrlo. Escucharla hoy me devolvió una esperanza que no sentía desde hace mucho tiempo». Graciela sonrió, reconociendo en las palabras de aquella mujer el mismo tipo de soledad y determinación que ella misma sintió al principio de aquel camino. «Yadira, quiero que sepas una cosa. Van a haber días difíciles. Va a haber gente que va a dudar. Va a haber momentos en que tú misma vas a dudar de ti. Pero si tienes paciencia con la tierra y paciencia contigo misma, el resultado aparece. A mí me tomó tiempo, pero apareció». Aquel encuentro marcó el inicio de una red de apoyo entre mujeres productoras de la región,
organizada informalmente por Graciela, y otras que compartían experiencias parecidas, intercambiando conocimiento, ayuda mutua en las épocas de siembra y cosecha, y principalmente el tipo de apoyo emocional que hacía toda la diferencia para quienes enfrentaban ese camino solas. Los años fueron pasando, y la propiedad de Graciela se consolidó como una de las más productivas y respetadas de la región. Ximena terminó el curso técnico y decidió continuar sus estudios, siempre con el sueño de convertirse en ingeniera agrónoma, siguiendo un camino que su propia madre un día soñó recorrer, pero no tuvo oportunidad. Javier, ya con la confianza de su propia familia recuperada, comenzó a trabajar en conjunto con Ximena, los dos planeando un futuro que unía las dos propiedades vecinas de una manera que ninguna de las familias hubiera imaginado posible años atrás. Mateo, creciendo fuerte y curioso, desarrolló un interés particular por la mecánica agrícola, siempre manipulando los equipos viejos de la propiedad, tratando de entender cómo arreglar y mejorar cada pieza, un talento que sería muy útil en los años siguientes. Doña Socorro, ya en edad muy avanzada, continuó siendo una presencia constante, aunque sus visitas a su esposo primitivo en la casa de retiro se volvían cada vez más frecuentes conforme la salud de él fue debilitándose con el paso del tiempo. Graciela, agradecida por todo lo que la anciana había hecho por ella, comenzó a acompañar a Socorro en esas visitas siempre que podía, devolviendo un poco del cariño recibido. En una de esas visitas, sentada al lado de Socorro en un banco sencillo del jardín de la casa de retiro, Graciela observó la forma cariñosa con que la anciana sostenía la mano de su esposo, aunque sabía que él no siempre reconocía quién era ella. «¿Usted nunca se cansa, doña Socorro?», preguntó Graciela con delicadeza. «Me canso, mijita, pero el amor de verdad no es sobre nunca cansarse, es sobre seguir estando, aunque estés cansada, aunque el otro ya no pueda reconocer el esfuerzo que haces». Aquellas palabras quedaron guardadas en el corazón de Graciela por mucho tiempo, resonando de una manera que ella sentía conectar con su propia trayectoria en la tierra, con la propia relación que había construido, paciente y silenciosa, con aquel pedazo de suelo que un día pareció imposible de recuperar. Pasados 5 años desde aquella primera cosecha que triplicó y lo cambió todo, la región organizó una nueva celebración, esta vez más grande, reuniendo a productores de varios pueblos vecinos, todos interesados en conocer de cerca el trabajo que Graciela venía desarrollando, no solo en su propia propiedad, sino también en la red de apoyo que ayudó a construir entre otras familias de la región. Graciela, ya más segura al hablar en público después de tantos cursos y encuentros en los que participó a lo largo de los años, subió al escenario improvisado en la plaza principal, mirando al público que incluía rostros conocidos y nuevos, gente que la admiraba y gente que años atrás se había reído de ella sin imaginar que un día estarían allí para escuchar sus enseñanzas. Yo suelo decir que esta historia comenzó con un costal de fertilizante mineral y un buen tanto de terquedad. Comenzó ella arrancando risas cálidas del público. Pero hoy entiendo que comenzó mucho antes de eso. Comenzó con mi madre enseñándome que tierra mala es tierra que nadie tuvo paciencia de escuchar. Y yo llevé años para entender el tamaño de esa lección. Buscó con la mirada a su madre, doña Esperanza, presente en el público por primera vez en una de esas celebraciones, orgullosa y emocionada. Quiero agradecer a mi madre, que sembró en mí antes de que yo sembrara cualquier cosa en la tierra, la paciencia que necesitaba para llegar hasta aquí. Quiero agradecer a mis hijos, Ximena y Mateo Mendoza, que aguantaron junto conmigo cada dificultad sin perder jamás la fe. Quiero agradecer a doña Socorro, que nunca dudó de mí, ni cuando yo dudé de mí misma, y quiero agradecer de una manera extraña pero sincera hasta a aquellos que se rieron de mí al principio, porque cada risa fue un motivo más para que yo siguiera hasta demostrar que tenía razón. Fausto, Héctor y Rosendo Villarreal, presentes en la primera fila, junto con sus respectivas familias, aplaudieron con un orgullo que solo quien ha pasado por su propia transformación personal puede sentir de verdad. Y para terminar,
quiero dejar un mensaje para quien está pasando por una dificultad parecida a la que yo pasé. No importa cuántas veces se hayan reído de ti, no importa cuántas veces hayas dudado de ti misma. Si tienes paciencia, si tienes disposición para aprender y comenzar de nuevo las veces que sea necesario, el resultado aparece. Puede tardar, puede costar caro, puede exigir más fuerza de la que imaginas tener, pero aparece. El público se puso de pie, aplaudiendo, y Graciela, mirando el maizal lejano que se veía desde lo alto de la plaza, sintió que finalmente había encontrado paz con toda la jornada que había recorrido, una jornada que comenzó con risa y burla, y terminó en respeto, gratitud, y una cosecha que, mucho más allá de los números en la balanza de la Asociación Local de Productores, representaba la prueba viva de que la terquedad bien dirigida, regada con paciencia y amor por la tierra, puede transformar no solo una siembra, sino una vida entera. Esa noche, de regreso a casa, sentada en el mismo porche donde todo había comenzado años atrás, Graciela miró al cielo estrellado y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una tranquilidad completa. La tierra que un día pareció imposible de recuperar, ahora se extendía fértil y fuerte bajo la luz de la luna, testigo silenciosa de cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada momento de duda que superó para llegar hasta ahí. Y fue así, con el corazón en paz y la certeza del deber cumplido, que Graciela cerró aquel capítulo de sufrimiento y superación, sabiendo que había construido, con sus propias manos, un futuro digno para ella y para sus hijos, un futuro que nadie más podría quitarle, porque había sido conquistado surco por surco, cosecha por cosecha, con la fuerza de quien nunca dejó de creer. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Has pasado por un momento en el que necesitaste demostrar tu capacidad, aunque quienes te rodeaban dudaban de ti? Deja tu opinión sincera en los comentarios. Cuéntanos desde dónde nos ves y dinos si crees que Graciela tomó la decisión correcta al rechazar la propuesta de la empresa. Encantados leeremos cada palabra tuya. Muchas gracias por tu compañía. Deja tu like y no olvides suscribirte al canal para seguir más historias emocionantes como esta.